Pues muy buenas tardes y muchas gracias al Foro Germán Bernácer y también, por supuesto, al Ilustre Colegio de Abogados por la organización del evento. Y también muchas gracias a todo el público por el interés en participar y en acudir a esta charla, a esta conversación que vamos a mantener sobre, bueno, pues el tema es, como muy bien has indicado, si es viable una revolución liberal en España. Es una conferencia que, de alguna manera, voy a intentar extraer algunas de las ideas que están contenidas, como decías, en el libro Una revolución liberal para España, actualizándolo, porque ese libro ya tiene una década y hay pues algunas cifras, algunas estimaciones, algunos cálculos que trataré de poner con cifras más actuales. Cuando hablamos de una revolución liberal, ¿a qué nos referimos? Pues una revolución es un cambio radical en las estructuras de gobernanza o en las estructuras políticas y sociales de una comunidad, de un conjunto de ciudadanos. Y liberal, el liberalismo es una filosofía política que defiende el respeto irrestricto a los proyectos de vida de las personas. Es decir, en lugar de intentar que todos vivamos de una misma manera al dictado de unos objetivos comunes y únicos que se nos imponen desde arriba, lo que predica, lo que propone, lo que plantea, lo que propugna el liberalismo es que cada cual pueda desarrollar su propio proyecto de vida, respetando, eso sí, el proyecto de vida de otras personas. Algo así como vive y deja vivir, o no me pises, tú actúa como consideres oportuno, pero déjame a mí hacer lo propio. ¿Por qué entonces necesitamos una revolución liberal? Pues porque las estructuras políticas que tenemos hoy no son estructuras políticas liberales, no son estructuras políticas que respetan ese proyecto de vida de cada una de las personas. Al contrario, tenemos un modelo político que cada vez deja menos espacio al proyecto de vida de los individuos. Nuestras sociedades, su característica política probablemente más importante es que son sociedades hiperestatalizadas, son sociedades con un Estado gigantesco. El Estado es decía Weber, es el monopolio de la violencia legítima. En realidad es el monopolio de la violencia que el propio Estado autorreferencialmente dice que es legítima. El Estado es una institución de origen y de desarrollo coactivo, se basa en la coacción, se basa en monopolizar, como os decía, esa coacción, y por tanto lo que hace el Estado, por el mero hecho de existir y por el mero hecho de tomar decisiones, es atacar los proyectos de vida de las personas. Cuando cobra impuestos, que es lo que necesita para financiarse, está atacando la propiedad privada de los individuos, y cuando establece regulaciones que van más allá del mero respeto que unas personas se deben a otras, sino regulaciones que intentan organizar cómo han de vivir las personas, cómo han de vivir incluso sus propias vidas en su fuero interno, pues está atacando la libertad personal de los individuos. De modo que, claro que es necesaria una revolución si queremos avanzar hacia una sociedad donde la estructura política respete a las personas. La respete no solo en la teoría, sino también en la práctica. La respete no solo con titulares muy pomposos y palabras bastante vacías, sino que a la hora de la verdad el poder político no nos dicte cómo hemos de vivir nuestras vidas. Hoy en día, ya digo, esto no es así, y no es así porque en gran medida se contrapone una visión de lo que ha de ser el Estado que está muy alejada del ideal liberal. El ideal liberal, como os mencionaba, es un ideal donde cada persona vive su vida respetando la vida de los demás. Hoy en día, sin embargo, tenemos una visión de cómo ha de ser organizada la sociedad que consiste en buscar una especie de ideal colectivo, llamémosle bien común, interés general, interés social, interés colectivo, que tiene prioridad moral sobre los proyectos de vida de cada una de las personas y, por tanto, un ideal superior hacia el que todo el mundo le debe obediencia, servidumbre y sometimiento. El problema es que ese interés general al que hoy en día le damos más importancia que al respeto a los proyectos de vida individuales, es un interés general que pocas veces se especifica con detalle, con cierto detalle, más allá de, como digo, generalidades de pues hace el bien, evita el mal y este tipo de cosas, o busquemos una sociedad más próspera, más buena, bien, pero a la hora de tomar decisiones desde la estructura política concretas,
qué decisiones son aquellas que van de la mano de ese supuesto interés general, qué ha de prevalecer sobre las decisiones que queremos tomar cada una de las personas en nuestras propias vidas. Ese conjunto de medidas o de razones que deberían componer ese interés general que se impone sobre los intereses particulares de las personas nunca se detalla, nunca se especifica. A lo más, lo que se hace es equiparar ese interés general, ese bien común, con la voluntad de la mayoría democrática. Básicamente, el interés general es lo que quiere la mayoría de la sociedad, aun cuando la mayoría de la sociedad pueda querer o pueda tener unas preferencias que atenten radicalmente contra los proyectos de vida de las personas, contra sus derechos individuales. No hace falta irnos a casos extremos o extremistas, que los ha habido y muchos en la historia, pero incluso a día de hoy, dentro de una sociedad que parece pues moderada y respetuosa con las libertades individuales, vemos que a través de la legislación, a través de muchos tipos distintos de legislación, la capacidad, la autonomía efectiva que tenemos para decidir pues cómo queremos vivir, dónde queremos educar a nuestros hijos, dónde queremos curarnos, cómo queremos ahorrar, cuándo queremos jubilarnos, qué sustancias queremos consumir, qué sustancias no queremos consumir. Todas esas libertades están bajo el control de un Estado que se arroga la representatividad de la mayoría social, cuando uno de los problemas es que la mayoría social como tal no quiere nada, es decir, no hay un ente que sea la mente colectiva, que tenga una estructura de preferencias claramente determinada. Lo que existen son personas votando, cada una desde su punto de vista particular, y hay un mecanismo de agregación de preferencias. Tú quieres esto, tú quieres lo otro, tú quieres aquello, agregamos esas preferencias individuales, las agregamos de un modo bastante arbitrario, porque no existe una regla unívoca de agregación de preferencias que conduzca a un resultado único, sino que si modificamos la regla electoral y no hay ninguna regla electoral que sea per se superior a otras, unos mismos votos, unas mismas preferencias de los votantes dan lugar a resultados distintos. Es decir, si en España, por ejemplo, tuviésemos un sistema electoral similar al estadounidense, que puede ser tan válido como el español, pues ahora mismo en España estaría gobernando con mayoría absolutísima el Partido Popular, pero además con un control absoluto del Parlamento. No es así. Y con los mismos votos, no estoy diciendo que se hubiese votado distinto, sino con los mismos votos del pasado 23 de julio, modificamos la regla electoral y te da un resultado electoral radicalmente distinto, y por tanto las decisiones que se toman a partir de ahí, que supuestamente reflejan ese interés general, pues con las mismas preferencias individuales nos vamos a intereses generales radicalmente distintos. Y es esa arbitrariedad en la definición del interés general, que no existe como tal, o no existe al menos en el sentido de una preferencia colectiva adecuadamente definida, como pueda estar las preferencias individuales, los proyectos de vida individuales, lo que prevalece sobre esos proyectos de vida individuales reales, concretos, específicos, no etéreos, no abstractos, sino de nuestro día a día. Pero es que además, aunque existiera ese interés general, que no existe, insisto, como sistema de preferencias perfectamente definido, aunque existiera, es caer en una ingenuidad tremenda pensar que la estructura política existente, es decir, el Estado, con sus políticos, con sus burócratas, con sus lobbies, con sus clientelas, que ese Estado realmente existente, tal cual está configurado, o tal como podría llegar a configurarse, porque de nuevo, aunque cojamos el sistema estatal estadounidense, la democracia moderna más antigua y con más solera, es muy ingenuo pensar que toda esa masa de personas que componen el Estado y que simplemente tienen como característica definitoria que les dotamos con una hiperlegitimidad social para comportarse de maneras distintas a las que puede comportarse cualquier otra persona, es decir, les dotamos de autoridad política para que tomen decisiones que afectan a nuestras libertades, es muy ingenuo pensar que esas personas, aun cuando existiera el interés general, perseguirían ese interés general. Esas personas son personas individuales que tienen su propia agenda individual y que van a perseguir su interés individual dentro de la estructura política estatal que los habilita a transgredir los derechos individuales y que, por tanto, les dota de un poder extraordinario para alcanzar sus fines, eso sí, siempre diciéndonos que al hacer lo que hacen, que es hacen lo que a ellos les interesa hacer, están persiguiendo el interés general, porque la base de su legitimidad es justamente ese engaño socialmente compartido de que son los representantes de la voluntad general que no existe y que están persiguiendo además nuestro propio interés cuando cercenan nuestras libertades. Por tanto,
Estamos muy alejados de una sociedad liberal, estamos muy alejados de una estructura política liberal, de una estructura política minimalista que únicamente se restrinja a salvaguardar los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos, una estructura estatal minimalista que básicamente contenga el Código Penal y poco más, y que para todo lo demás permita que las relaciones entre partes sean soberanas, sean las que dicten cómo las partes se quieren relacionar entre sí, libertad de asociación, libertad contractual y, por tanto, leyes privadas, porque el contrato en última instancia es eso, es una ley privada, es una ley entre partes, leyes privadas para regular relaciones privadas y consentidas entre adultos. De ese ideal estamos muy alejados. Y claro, ¿qué tendríamos que hacer para acercarnos a ese ideal? Pues, por ponerlo en perspectiva, porque creo que la perspectiva histórica aquí es muy importante, dado que prácticamente todos ya hemos nacido en sociedades donde el Estado es gigantesco y por tanto no hemos conocido otra cosa. Y por tanto parece que el único modelo posible de sociedad es aquel en el que hemos nacido. Tenemos un sesgo de statu quo muy fuerte, en función del cual las cosas no pueden ser distintas, solo pueden ser como son. O al menos, aunque pensemos que puedan ser distintas, como solo hemos conocido aquello que hemos vivido, pues tampoco queremos lanzarnos a la piscina a hacer experimentos con gaseosa sobre aspectos fundamentales de la convivencia y de la organización social. De ahí que la perspectiva, cuando hablamos de revolución liberal frente a lo que tenemos, sea tan importante. Actualmente los estados en Europa, que es el área que voy a tomar de referencia, también podríamos meter a Estados Unidos, lo que a veces se llama Occidente, quizá en términos un tanto poco rigurosos, pero bueno, para entendernos. En Occidente los estados actualmente tienen un peso que podríamos establecer entre el 60 y entre el 40 y el 60% del PIB. España, por ejemplo, estará en torno al 46, 47%, hay estados un poquito más pequeños, más cerca del 40, otros más grandes, Francia 58, 59, pero estamos en esos rangos. 40-60% del PIB significa que el Estado termina disponiendo cada año del equivalente al 40 o al 60% de toda la riqueza final que esa sociedad produce durante ese año. Ese es el control, el manejo directo que tiene de la riqueza nacional, pero luego, a través de la regulación, el otro 40 o 50 que no toma directamente bajo su control también lo controla indirectamente a través de regulaciones cada vez más intrusivas y más asfixiantes. Por tanto, claro, si las personas en gran medida desarrollamos nuestra personalidad a través de nuestra interacción con nuestro entorno externo y con la riqueza que generamos con nuestro trabajo, el hecho de que el Estado termine controlando aquello que producimos para perseguir nuestros fines significa que termina controlando cuáles son nuestros fines. Esto no ha sido siempre así. Hoy en día nos puede parecer que un Estado del 40 o del 60% pues es lo que hay, es lo normal, porque cuando hablamos de reducir el Estado, pues tomamos como referencia Europa y decimos, pero es que en Europa, toda Europa tiene estados similares. Es verdad. Puede haber alguna excepción, con algún estado un poco más pequeño. Suiza, por ejemplo, tiene un estado del 33, 34%. Pero bueno, aún así estamos en porcentajes de PIB muy elevados. Bueno, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que ya teníamos estados modernos, no estamos yendo a la Edad Media ni a estados pre-Revolución Francesa, sino estados modernos, estados bajo los cuales Occidente se desarrolló y se convirtió en una potencia económica, la Revolución Industrial se desarrolló bajo este tipo de estados, ningún estado pesaba más del 10% del PIB. Y muchos estados, incluyendo Estados Unidos, durante gran parte del siglo XIX, pesaban menos del 5% del PIB. Los estados nórdicos, hoy tan afamados por ser socialdemocracias, con un estado gigantesco y muy redistributivo, hasta pasada la Primera Guerra Mundial también tenían estados de menos del 5% del PIB. Entonces, ¿es necesario que el Estado sea tan gigantesco como lo es hoy? No. No es una necesidad tecnológica que el Estado sea tan grande. Es una decisión política derivada de un clima o un ambiente
cultural, moral determinado que conduce a que los ciudadanos hoy, racional o irracionalmente, pero que hoy los ciudadanos demanden ese tipo de Estado que es gigantesco. Y en gran parte probablemente lo desean, lo demandan, primero porque no conocen otra cosa y por tanto hay una tendencia a perpetuar lo que conocemos, sobre todo mientras más o menos funcione. No es que funcione muy bien, pero tampoco, desde luego, estamos en una situación desastrosa de descomposición social y de destrucción económica. No estamos ahí. Si lo estuviéramos, probablemente habría una cierta demanda de cambio. Eso es lo que hasta cierto punto está sucediendo en Argentina, pues una sociedad que se está descomponiendo, y ha llegado un señor y dice, bueno, aquí hace falta cambiar muy radicalmente las cosas, en una dirección además similar a la que os voy a exponer a continuación. Y la sociedad pues ha escuchado, ya veremos cuánto tiempo escucha, pero que ha habido una cierta predisposición a cambiar de manera importante las cosas. Aquí no, porque no se da la situación objetiva de el statu quo está fallando. Y luego también porque se han ido implantando o se han ido generalizando la idea de que el Estado es bueno, de que el Estado, a pesar de que restringe nuestras libertades, de que cercena de que nuestras libertades, de que nos coacciona, de que no nos deja vivir la vida como queremos vivirla, que en realidad en el fondo lo hace por nuestro bien, o en todo caso que esos son los sacrificios necesarios para que la gente menos desfavorecida de la sociedad pueda sobrevivir. Y ya os intentaré mostrar a continuación que eso no es así. Que no hace falta que el Estado sea del 50 o del 60% del PIB para evitar que quede gente descolgada de la sociedad. Que eso son excusas para justificar el Estado mastodóntico que tenemos. De hecho, por las razones que ahora os voy a ofrecer en breve, creo que se está desenfocando el problema de la lucha contra la pobreza, precisamente porque ese no es el objetivo real del Estado gigantesco que tenemos hoy. Entonces, si partimos de un Estado gigantesco, 40, 50, 60% del PIB, según el país europeo que escojamos, y un Estado bastante más respetuoso con las libertades, sería un Estado, una estructura estatal similar a la decimonónica, a la de la época del laissez-faire, a la época del liberalismo del siglo XIX, es decir, un Estado del 10% del PIB, significa que aquí hay que desestatalizar mucho, es decir, muchas actividades que hoy desarrolla el Estado, si quisiéramos avanzar, y ahora os intentaré explicar por qué creo que es positivo, sería positivo avanzar, si quisiéramos avanzar hacia un Estado apreciablemente más pequeño, del 10% del PIB, o incluso más pequeño, pero pongámonos en el 10% del PIB, deberíamos desestatalizar muchas actividades que hoy consideramos consustanciales al Estado. La educación parece que ha de ser pública casi por derecho divino. La sanidad no digamos. ¿Cómo vamos a dejar a la sociedad civil, ni siquiera voy a decir al mercado, porque el mercado es una institución de la sociedad civil, no la única? ¿Cómo vamos a dejar en manos de la sociedad civil y no del Estado la provisión de la sanidad o de las pensiones o de las infraestructuras? ¿Quién haría las carreteras si no fuera el Estado? Todos estos ámbitos de gestión estatal de la vida en sociedad, porque la educación, la sanidad, la jubilación, el modo en el que nos movemos por un territorio, el desarrollo urbanístico de ese territorio, todo eso configura el modo en el que vivimos nuestras vidas y las elecciones efectivas que podemos tomar dentro de nuestras vidas. Eso hoy lo consideramos, ya digo, consustancial al Estado. Y a mucha gente le puede parecer una aberración plantear que eso no lo haga el Estado. Pero es que todas estas actividades que hoy consideramos que son consustanciales al Estado, antes de que las hiciera el Estado, no las hacía el Estado. Y algunos podrán pensar, bueno, pero cuando no las hacía el Estado eran peores. Bueno, cuidado, no caigamos en el error de atribuir una supuesta mejoría en estos servicios al hecho de que estén siendo suministrados por el Estado. Cuando no estaba en manos del Estado, nuestra sociedad era mucho más pobre que a día de hoy. En el siglo XIX éramos, pues, alrededor de 20 veces más pobres de lo que somos hoy. Por tanto, si el Estado hubiese intentado desempeñar ese tipo de actividades en el siglo XIX, habrían sido absolutamente ruinosas o desastrosas. De hecho, si no las suministraba es porque el Estado no tenía capacidad para hacerlo, no porque no quisiera, sino porque no tenía capacidad para hacerlo. Es cuando la sociedad se empieza a enriquecer y, por tanto, el Estado, a través de impuestos, empieza a tener muchos recursos,
cuando el Estado adquiere cierta capacidad para suministrar también esos servicios. Pero entonces la cuestión es, ¿y si esos recursos adicionales que hemos creado y que le permiten al Estado suministrar esos servicios no fueran engullidos por el Estado, sino que permanecieran en manos de la sociedad, acaso no podríamos disfrutar de servicios iguales o mejores que los que hoy proporciona el Estado? Y creo que esa es la gran cuestión a plantearse, o una de las grandes cuestiones al menos a plantearse, al establecer el debate de si debemos avanzar en la senda de una revolución, de una transformación liberalizadora de nuestra sociedad. ¿Qué ventajas tendría? Ventajas generales. Luego, si queréis, en el turno de preguntas podemos ir sector por sector, porque a lo mejor pues hay muchas cuestiones más concretas que queráis plantear, pero dejadme que os intente ofrecer el marco general o la visión general. ¿Qué ventajas generales tendría desestatalizar la sociedad? Pues por un lado, daría mayor libertad, mayor autonomía de elección al lado de la demanda. Es decir, los ciudadanos podríamos escoger si queremos este tipo de educación, este otro tipo de educación, esta forma de proporcionar la educación o esta otra forma de proporcionar la educación, este hospital o este otro hospital, este plan de jubilación o este otro plan de jubilación, si queremos el corredor mediterráneo en lugar de líneas de ferrocarriles centralizadas todas ellas en Madrid, si queremos este tipo de protección de este entorno o la protección de este otro entorno, si queremos desarrollar esta línea de investigación en I+D o esta otra línea de investigación en I+D, todas estas decisiones que hoy están concentradas en gran medida en manos de los políticos serían decisiones que podríamos tomar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como ciudadanos, que somos los que le suministramos los recursos y las libertades al político para que las tome en nuestro nombre. Quiero decir que el Estado no nos regala nada. Todo lo que tiene el Estado es porque previamente nos lo ha arrebatado. Amancio Ortega a veces regala cosas, pero el Estado, cuando gasta, no regala nunca nada. Previamente se lo ha cobrado a través de impuestos. Con esto quiero decir que no es un benefactor. Es como mucho un intermediario, pero es un intermediario coactivo sobre el que no tenemos capacidad para escoger. Porque yo no le he nombrado, a título individual al menos, intermediario entre mi propiedad y la gestión de ciertos servicios comunitarios para con la sociedad, y lo hace. Y lo hace de una manera que no tiene por qué ser la manera que más se ajusta con mis preferencias o con mis necesidades. Es más, previsiblemente será una forma de prestar esos servicios, la educación, la sanidad, las pensiones, que se ajustará más bien a las necesidades del propio Estado. En el mercado se suele decir que prevalece la llamada soberanía del consumidor. Es decir, el empresario, al menos a largo plazo, se tiene que ajustar a lo que quiere cada uno de sus clientes, porque si no, no vende, y si no vende, no ingresa, y si no ingresa, no gasta. No gasta en el sentido de poder reproducir su modelo de negocio. El político, o la burocracia, porque ya no es solo el político, también la burocracia estatal que tiene por debajo, no necesita que el consumidor le compre voluntariamente nada, no necesita satisfacer las necesidades de ese consumidor. El político se arroga la legitimidad social, se la damos en términos generales, de quitarnos la propiedad para financiar aquellos servicios que él considera necesario financiar. Y por tanto, más que de soberanía del consumidor o del ciudadano o del cliente, me da igual, deberíamos hablar de tiranía del productor. Es decir, el Estado nos dice, esta es la educación que vas a tener, esta es la sanidad que vas a tener, estas son las pensiones que vas a tener. Y lo tomas o lo dejas. Yo no le puedo decir al Estado, no te encargues de proveerme este servicio que me estás cobrando porque ya me lo voy a buscar yo por otro lado. El Estado me lo cobra y lo gasta como él quiere. Y luego yo tengo dos opciones. Si después de desplumarme fiscalmente todavía me queda un remanente de renta y quiero escapar del Estado, puedo buscar, si el Estado lo deja, que ni siquiera en todos los países existe esa opción. En Canadá, por ejemplo, la sanidad privada está prohibida. O sea que incluso las cosas son susceptibles de empeorar en nuestro entorno. Si existe la opción de que lo suministre el sector privado, después de que me haya cobrado la sanidad pública o la educación pública, tengo que pagar otra vez para acudir a la educación privada, a la sanidad privada, al ahorro privado. Pero es que además esas opciones alternativas al Estado
o al suministro de servicios públicos están hiperencorsetadas e hiperreguladas en los términos en los que pueden ser suministradas, o prohibidas, como en el caso de Canadá, o muy encorsetadas. Por tanto, claro, la libertad de elección efectiva que tiene el ciudadano en ese entorno es muy reducida. Muchos ciudadanos, después de pagar impuestos, ya no tienen renta disponible para escapar del servicio que les suministra el Estado, y aquellos que sí la tienen se encuentran con alternativas privadas que en muchos casos no deja de ser una reproducción del modelo estatal implementado a través de la regulación de ese modelo de negocio. El caso de la educación quizás sea el más claro, es decir, un colegio privado, ¿en qué se diferencia de un colegio público? Pues se diferencia el tipo de alumnos que acuden, quizá el nivel del profesorado, si tiene alguna autonomía organizativa interna, si se organizan más actividades de ese tipo o de otro, pero al final los horarios, el tipo de asignaturas, el horario de cada asignatura, el calendario escolar, todo eso es calcado. Entonces, la diferenciación tampoco puede ser tan grande. Compiten, si lo queréis, por gama de calidad dentro del mercado, pero dentro de un mismo producto. No son productos distintos ni sustancialmente diferenciados. Por tanto, una desestatalización posibilita que el ciudadano escoja, se vuelva soberano sobre los servicios que estamos mencionando, escoja entre ellos y, a su vez, que la oferta, sobre todo si también la desregulas, porque una revolución liberal no solo es desestatalizar, sino desregular, liberalizar, que la oferta se adapte a las necesidades concretas que tiene cada uno de los consumidores, que no tienen por qué ser las mismas entre todos ellos. Hay una anécdota apócrifa de un ministro de Educación francés en el siglo XIX que le estaban entrevistando y miró el reloj y dijo: son las 11 de la mañana. En este momento todos los niños de Francia están redactando una redacción sobre el otoño, la estación de otoño. Claro, es un modelo de todo el mundo tiene que hacer exactamente lo mismo, a la misma hora, de la misma manera, cuando yo lo digo. Un modelo descentralizado es distintas modalidades de, por ejemplo, en este caso estoy hablando de la educación, de proporcionar la enseñanza, no solo porque cada alumno o cada grupo de alumnos puede tener preferencias, necesidades, capacidades distintas y, por tanto, el método de enseñar y el contenido de la enseñanza deban diferenciarse, sino también porque en un mundo, en un entorno cambiante, donde no sabemos exactamente cuál es el contenido de enseñanzas que deben ser instruidas en cada una de las etapas educativas, es muy importante que podamos tener diferenciación para ver qué funciona, ver qué no funciona, emular lo que funciona, desestimar lo que no funciona. Cuando todo el mundo hace exactamente lo mismo, además sin una base de origen donde estemos plenamente seguros de que ese es el camino correcto, pues podemos estar perfectamente equivocándonos todos o acertando, pero estancándonos en un nivel de mediocridad de, hombre, no es un fallo muy garrafal, pero tampoco es un acierto espectacular y nos quedamos aquí atrapados porque nadie va a hacer algo distinto, porque nadie puede hacer nada distinto, porque todo el mundo sigue la misma directriz desde arriba y no hay posibilidad de escaparse, de desprenderse, de diferenciarse. Por tanto, la desestatalización tiene la ventaja de, por un lado, ampliar las opciones de elección de la demanda, de tal manera que la demanda pueda escoger lo que quiere y lo que no quiere, que no nos obliguen a pagar por lo que no queremos, o incluso que lo que queremos se ajuste mejor a lo que deseamos, y por otro, que la oferta, subordinándose a la demanda, primero podamos discriminar lo que funciona y lo que no funciona. Hoy en día, dentro del Estado, eso no es fácil, en ocasiones ni siquiera es posible hacerlo. ¿Cómo sabemos si determinadas carreteras generan más valor del que han consumido en su creación y mantenimiento? No lo sabemos. El político ha gastado ahí varias decenas de millones de euros. ¿Y qué? ¿Cuál ha sido el retorno? Ya no digo monetario, digo en términos de utilidad, de bienestar. ¿Cuál ha sido el retorno de eso? ¿Cómo lo medimos? ¿Se intenta siquiera medir? Y aunque se intentara, ¿cómo lo mediríamos? Porque a través del mercado sí tenemos un mecanismo de cálculo económico. A través de la política no lo tenemos.
Por tanto, ya de entrada seríamos capaces de saber qué merece la pena y qué no merece la pena, o al menos de acercarnos a algo más a ese juicio. Y por otro, además, dinámicamente, la competencia entre modelos de negocio diferenciándose e innovando y experimentando cosas distintas entre sí, arrojarían formas nuevas de hacer las cosas mejores y más baratas que las que tenemos hoy. Cosa que tampoco sucede. Pensemos de nuevo en la educación. La educación, estamos en el siglo XXI y en sus fundamentos organizativos sigue siendo muy similar a lo que había en el siglo XIX. El siglo XIX es cuando se crean las escuelas, la educación obligatoria y también la escuela pública, tal como la conocemos hoy. ¿Y cuál era la necesidad educativa del siglo XIX? Pues básicamente coger a trabajadores del campo y convertirlos en obreros industriales, y por eso había que alfabetizarlos. Hasta el siglo XIX la inmensa mayoría de la población, alrededor del 80%, eran analfabetos, pero porque tampoco necesitaban para nada alfabetizarse, porque trabajaban en el campo, y en el campo no te sirve de mucho como diversión, como ocio, pero desde luego no para sobrevivir, no te sirve demasiado saber leer, saber escribir. Ahora en la ciudad, en una vida mucho más interconectada, donde además pues tienes que saber manejar una máquina, donde tienes que firmar un contrato laboral y comprometerte a tener un horario, ahí sí que necesitas saber leer y escribir y ciertas normas de urbanidad y de civilidad. Y para eso servía la escuela. Y la escuela, y aritmética, por supuesto. Y la escuela hoy sigue sirviendo más o menos para lo mismo. ¿Pero las necesidades que tenemos hoy son las mismas del siglo XIX? No. Entonces, ¿cómo es posible que la sociedad haya cambiado tanto, que las necesidades de formación del capital humano, por utilizar un término económico, a veces economicista incluso, hayan cambiado tanto y, sin embargo, esa institución social, que es el sistema de enseñanza de formación del capital humano, sigue anclado en el siglo XIX? Pues porque, como el Estado lo controla, o directamente a través de la provisión, o indirectamente a través de la regulación, lo fosiliza. Y tienes una oferta fosilizada desde hace 2 siglos, con pequeños cambios, que además suelen ser cambios politizados. Gana un partido y quiere imponer su modelo educativo, gana otro partido y quiere imponer su modelo educativo, como si solo pudiera haber un modelo educativo, o como si, en mi caso, el modelo educativo que tienen ellos en la cabeza tuviera que ser relevante y tuviera que importar en algo, cuando, en mi caso, mi educación la debería elegir yo, o la de mis hijos, si lo queréis con algún control judicial, de acuerdo, como también la alimentación de mis hijos la escojo yo, no la escogen los políticos, por suerte. Y obviamente puede haber una cierta tutela judicial porque yo no puedo matar a mi hijo de hambre. Pero más allá de esos parámetros generales dentro de la diligencia de un buen padre de familia en el ejercicio de su patria potestad, no es el político el que tiene que determinar qué se le mete en la cabeza a mis hijos o no. Porque además, ya sabemos el incentivo perverso que tiene el político, que es especialmente perverso, de adoctrinar a los ciudadanos, y eso lo podemos ver perfectamente en España en todas las batallitas de identidad nacional, de adoctrinar a los ciudadanos para convertirles en rehenes de su formación política. Entonces, demanda sometida a la oferta y oferta fosilizada. Eso es lo que nos da el hiperestado como hiperproveedor de servicios. Pero es que además, incluso aquellos que sienten, no es mi caso, pero aquellos que sienten una cierta devoción o admiración por el Estado, una cierta simpatía, que creen que el Estado ha de jugar un papel relevante en sociedad, démonos cuenta de que el hecho de que el Estado se dedique a hacer tantísimas cosas como está haciendo, eso impide que haga algo bien. En términos económicos, a la eficacia, si lo queremos, del Estado para cumplir sus metas se le llama capacidad estatal. La capacidad estatal no solo depende de los recursos que tiene el Estado. Si un Estado no tiene recursos, su capacidad estatal será muy escasa. Por eso, pues tienes estados en el tercer mundo, por ejemplo, que no son ni siquiera capaces de mantener el orden público porque no tienen recursos mínimos para administrar defensa, seguridad, justicia internamente. Pero en nuestras sociedades el problema de la falta de capacidad estatal no se debe a la insuficiencia de recursos del Estado. El Estado tiene más recursos que ha tenido nunca. Se debe a que una organización absolutamente jerárquica como es un Estado, ahora mismo en la cabeza del Estado, al menos en términos de dirigencia, está Pedro Sánchez, pues en una estructura absolutamente vertical como es el Estado, no le puedes pedir que haga muchísimas cosas en todo, porque es que hay un cuello de botella directivo a la hora de tomar decisiones fortísimo. Pedro Sánchez,
quien sea, quien esté al frente de la presidencia del gobierno en cada momento, no puede despachar absolutamente todos los asuntos de absolutamente todo, ni siquiera dar directrices muy generales, porque no tiene tiempo material para conocer bien cada uno de los asuntos. Y sin embargo es él el que tiene que dar la orden última o, en su caso, delegar en una persona de confianza, pero que sigue siendo otra persona que tiene que tomar una cantidad ingente de decisiones en multitud de ámbitos. Entonces, que el Estado se tenga que dedicar a tantísimas cosas, cuando no es posible que se dedique a todas ellas por un cuello de botella cognitivo en su equipo gerencial, lleva a que la capacidad estatal sea malísima. Un dato de reciente publicación que además va a conectar con algo que os voy a contar luego, pero que para mí es muy elocuente. Encuesta de condiciones de vida del INE, publicada hace 2 o 3 días. Carencia material severa, que es el indicador más directo y, desde mi punto de vista, más ajustado a lo que entendemos por pobreza. Es decir, que la gente pues, no pueda comer todos los días en condiciones, que no pueda mantener su casa en una temperatura adecuada, que no pueda comprarse un coche o no pueda comprarse un televisor o no pueda comprarse un ordenador. Bueno, 2023. Después de haber disparado el tamaño del Estado durante la pandemia, de no haberlo reducido, porque se disparó durante la pandemia, y luego nos dijeron el escudo social se va a quedar, aunque ya no hay pandemia, para garantizar la lucha contra la pobreza y que cada vez haya menos pobres en España. Bueno, tasa de pobreza o de carencia material severa más alto desde el año 2014. Año 2014 en plena recesión, cuasi quiebra de España. No solo eso, si nos vamos a ciertos indicadores dentro de la carencia material severa, pues porcentaje de gente que no puede comer carne cada 2 días, por ejemplo, o que no puede mantener la temperatura adecuada en su hogar, nos encontramos con el mayor porcentaje de toda la serie histórica, desde el año 2004, en 2 décadas. Entonces, ¿cómo es posible que un Estado que dice que tiene como prioridad absoluta luchar contra la pobreza, que ha multiplicado su tamaño, que maneja pues alrededor de la mitad del Producto Interior Bruto y además con unas élites gobernantes que, al menos de boquilla, dicen que, ya digo, que están muy concienciados por la lucha contra la pobreza y que su prioridad ideológica es reducir las desigualdades, pero sobre todo mejorar el nivel de vida de los más desfavorecidos? ¿Cómo es posible que ese Estado vea cómo se le dispara la pobreza a máximos de 20 años? Pues o nos mienten cuando dicen que su prioridad es luchar contra la pobreza, o son muy torpes, o las dos cosas. Y lo que os estoy intentando trasladar ahora es que, en parte, es torpeza, pero no porque Pedro Sánchez sea tonto, o Yolanda Díaz también, no. Es torpeza porque la estructura estatal inhabilita a los gobernantes a gobernar eficazmente porque no pueden hacerlo todo bien. No pueden manejar toda esa ingente cantidad de recursos de manera eficaz, mucho menos eficiente, en todos los ámbitos. Y por tanto, si queremos que el Estado las cosas que haga las haga bien, hay que adelgazar mucho el Estado para que se pueda enfocar en aquello que sí tiene que hacer, o que sí que puede tener que hacer. Por ejemplo, mantener el orden público, una justicia eficaz, etc. O luchar contra la pobreza, pero contra la pobreza de aquellos que no se valen por sí mismos dentro de nuestras sociedades actuales. Y con eso voy al último apartado dentro de esta charla, ¿no? Que quizás sea el más tangible, si lo queréis. Hasta ahora ha sido bastante filosófico o de reflexión general. Uno podría decir, bueno, lo que cuentas más o menos, o no, tampoco estoy presuponiéndolo, pero uno podría decir hipotéticamente, lo que cuentas más o menos tiene sentido, los principios me gustan, pero no le veo cuerpo. No veo cómo eso puede aterrizar, cómo eso puede descender, porque, claro, tú mañana te desprendes desestatalizas la educación, la sanidad, las pensiones, y solo los ricos podrían acceder a todo ello, pero el grueso de la población no lo podría hacer, y además habría mucha gente que se quedaría en la indigencia y no estaría el Estado detrás para cubrirlos. Bueno, como os he dicho, vivimos ahora mismo, a pesar de toda la cantinela de que el neoliberalismo ha triunfado y de que el Estado está en retroceso, etcétera, vivimos en las sociedades con los estados más grandes de toda la historia. No hay un precedente histórico donde el Estado haya sido mayor en los últimos 20-25 años.
Incluso con la pandemia, sabéis que ha crecido todavía más. Por lo tanto, estamos en máximos históricos. Puede haber alguna sociedad que no, pero en general, en Europa y en Estados Unidos estamos en máximos históricos en tiempos de paz, ¿vale? Es verdad que en la Segunda Guerra Mundial, claro, era una sociedad militarizada, pero fuera de la Segunda Guerra Mundial, máximos históricos. La recaudación fiscal de España en el año 2022 fue de 570.000 millones de euros. Ese dinero surgió de nosotros. No es que lo creara Pedro Sánchez ni lo produjera Pedro Sánchez, sino surgió de nosotros. Nos lo quitó previamente el Estado a través de impuestos. Si sacáramos una media, en este caso bastante, yo diría, imprecisa, pero sí aproximada, eso significa que cada ciudadano, incluyendo los niños, porque estoy dividiendo por 47 millones de personas, cada ciudadano, en promedio, pagó 12.000 euros en impuestos. Por tanto, una familia de 3 miembros, una pareja y un niño, 36.000 de media, ¿vale? Y si lo miramos no por ciudadanos, sino por trabajadores, eso significa que cada trabajador, en términos promedios, pagó 28.000 euros en impuestos. Claro que me podéis decir, bueno, pero esto es una media, y la media, pues ya si tú te comes 2 pollos y yo no me como ninguno, cada uno nos hemos comido uno, y por tanto seguro que estas cifras están sesgadas porque hay algunas poquitas personas que pagan muchos impuestos y el resto de la población, el grueso de la población, no. De tal manera que tenemos la imagen mental de una especie de redistribución vertical de la renta. Es decir, le quitamos a los ricos y gracias a que le quitamos a los ricos, todos los demás disfrutamos de un estado asistencial maravilloso. Bueno, os voy a intentar ahora demostrar, de manera muy aproximada, claro, pero os voy a intentar demostrar que la redistribución no es vertical, que es horizontal, en general. Es decir, que no es un pobre metiéndole la mano en el bolsillo a un rico, sino que somos cada uno de nosotros metiéndole la mano en el bolsillo a nuestro vecino a cambio de que nuestro vecino nos meta la mano en nuestro bolsillo. De tal manera que el dinero circula horizontalmente con un intermediario que es el Estado que se lleva su parte. Bien. En el año 2022 el salario medio en España fue de 26.000 euros y el mediano, que no es el medio, no está sesgado por la parte alta de la distribución, fue de 22.000 euros. Bien, con esas cifras, ¿cuántos impuestos creéis que pagó el trabajador promedio? Ahora lo vamos a ir desgranando, pero ¿cuántos impuestos creéis que pagó ese trabajador con un salario promedio de 26.000 o ese trabajador con un salario mediano de 22.000? Impuestos en un sentido muy amplio, ¿eh? Estoy incluyendo también cotizaciones sociales, que no son técnicamente un impuesto, pero al final es dinero o riqueza que generamos nosotros y que nos la quitan. Luego nos la devuelven supuestamente a través de pensiones, pero de momento no nos dejan administrarla, no nos dejan disponer de ella. Y el IVA también, por supuesto. Bueno, pues el ciudadano, el trabajador promedio, pagó, ya digo, aproximadamente, porque ahora vamos a hacer los cálculos y son pues un poco genéricos, pero más o menos va en correspondencia con las cifras que hemos visto antes. El trabajador promedio pagó 15.800 euros en impuestos y el trabajador mediano 12.500. ¿Cómo salen estas cifras? Bueno, primero contando la cotización social a cargo del empresario. La cotización social a cargo del empresario es parte del coste laboral, es parte del valor que genera el trabajador y que el empresario paga en nombre del trabajador. No es un impuesto realmente al empresario, es un impuesto al trabajador que ingresa al empresario en nombre del trabajador y que redunda en beneficio del trabajador. O dicho de otra manera, si en lugar de ingresárselo al Estado nos lo ingresara en una cuenta personal, para el empresario sería lo mismo. No pagaría menos, pagaría exactamente lo mismo. La cotización social a cargo de la empresa en España es del 30,4% del salario. Y eso ya no lo veis en el salario. El salario bruto que conocéis, que negociáis, ya es después de deducir la cotización social a cargo de la empresa. Un 30% de vuestro salario ni siquiera lo veis en vuestro salario bruto en la nómina. ¿Esto qué significa? Pues que el trabajador medio paga en cotización o se le sustrae por cotización empresarial 8.000 euros
y el trabajador mediano 6.600. Luego, además, la Seguridad Social, que se nos dice que tiene un estado financiero maravilloso, bueno, no se contenta con esto, sino que también al propio trabajador le cobra una cotización que actualmente está en el 6,47%. Por tanto, entre las dos, 37-38% del salario. Eso significa que en el caso del trabajador promedio, pues la cotización a cargo del trabajador, esta si la veis en la nómina, si se deduce de la nómina, son 1.700 euros anuales y en el caso del trabajador mediano son 1.400. Luego, el IRPF. El IRPF también lo pagáis sobre vuestro salario bruto y si vamos al tipo medio efectivo del IRPF por esos niveles de renta, estos son datos que lo tenéis publicado en el Ministerio de Hacienda, pues el trabajador medio está pagando alrededor de 4.000 euros de IRPF, el que cobra antes de cotización empresarial o después de deducir la cotización empresarial 26.000 euros, está pagando en IRPF 3.930, unos 4.000 euros en IRPF, y el trabajador mediano casi 2.700. Por tanto, el salario después de impuestos y cotizaciones pasa de el que hemos dicho que es de 26.000, en realidad es un coste salarial de 34.200 euros, pues pasa de 34.200 a 20.500. Y el salario mediano de 21.700 euros, que en realidad es un coste salarial, incluyendo cotización empresarial, de 28.500, pasa a 17.700. Pero claro, estos son solo los impuestos directos sobre vuestros ingresos. Luego, además, hay que deducir los impuestos indirectos, especialmente el IVA, pero no solo el IVA. Bueno, aquí lo que he supuesto es que aproximadamente cada uno de estos trabajadores gasta el 70% de lo que le queda en neto después de pagar impuestos directos y que se le somete al tipo medio o al tipo implícito sobre el consumo, que en España es de casi el 15%. ¿Bien? Eso significa que en impuestos indirectos el trabajador medio estaría pagando 2.100 euros y el trabajador mediano 1.800. Al final, lo que tenemos es que un salario o un coste salarial que en términos promedio en España es de 34.200 euros, queda reducido a una renta disponible de 15.700. Por tanto, ha pagado a 18.500, es decir, ha pagado 15.700 en impuestos. Y un coste salarial de 28.400 queda reducido a, en este caso sí, 15.800. Por tanto, ha pagado 12.500 en impuestos. ¿Vale? Por tanto, en términos promedio, a un trabajador el Estado le arrebata actualmente cada año, se puede desviar un poco al alza o a la baja, pero alrededor de 15.800 euros. Y al trabajador mediano, alrededor de 12.500. Entonces, lo que deberíamos plantearnos es, si el Estado no nos quitara todo esto, ¿tendríamos autonomía suficiente como para gestionar, como para acceder, como para seleccionar aquellos servicios que hoy nos proporciona el Estado quitándonos todo esto? Y me podéis decir, bueno, pero es que esos son todos los impuestos. Y algo de impuestos ha de haber, si no desaparecería el Estado. Vale, de acuerdo. Hoy el Estado, como os he dicho, recauda alrededor, 570.000 millones de euros, que es alrededor del 43-44% del PIB. Dejemos la recaudación fiscal en el 10% del PIB. Es decir, que mantengamos solo el 20% de la recaudación tributaria que se da hoy en España. Eso significaría que al trabajador promedio se le devolverían 12.600 euros en impuestos y al trabajador mediano 10.000 euros en impuestos. ¿Vale? Con un 10% de PIB, de gasto público, de impuestos y de gasto público, ¿qué se puede hacer? Porque muchas veces no dimensionamos correctamente las cosas. Claro, decimos, bueno, el Estado gasta 45, 46, claro, pero es que si quieres tener defensa, seguridad, eso vale dinero. ¿Sabéis cuánto gastamos en defensa, España? 1% del PIB. ¿Sabéis cuánto gastamos en seguridad y justicia? 2% del PIB. Por tanto, las competencias tradicionales del
Estado decimonónico liberal, digámoslo así, o liberal clásico, el 3% del PIB. Y el Estado actual pesa el 45%, o en algunos países 50, 55, 60% del PIB. Luego puede haber alguna otra cosa, por ejemplo los servicios municipales, que es medio punto de PIB, o cierta gestión medioambiental, como la gestión de residuos, tratamiento del agua, 0,8% del PIB. Metamos una burocracia estatal generosa, porque claro, si ha de hacer muchas menos cosas tampoco hace falta que sea tan grande, pero bueno, metamos 2% del PIB de burocracia estatal, que ya es mucho, pues con eso ¿qué tenemos? Tenemos 5, 5,5, 6% del PIB. Hasta el 10, ayuda social. Es decir, no hemos dicho que tenemos un Estado gigantesco para conseguir luchar contra la pobreza, que nadie quede descolgado, que todo el mundo tenga una red de seguridad a la que caerse. Bueno, pues 3,5 puntos, 4 puntos de PIB de asistencia social. Todo eso se puede financiar, ya he dicho, con el recorte que he planteado. ¿Y un 4% del PIB de ayuda social cuánto es? De nuevo, dimensionémoslo. Son 53.000 millones de euros. 53.000 millones de euros nos permitirían, si lo hiciéramos con un cheque, no tiene por qué ser un cheque la mejor manera, pero imaginemos un cheque, nos permitirían dar un cheque de 11.500 euros a cada uno de los hogares españoles que integran el 25% más pobre de los hogares españoles. Aparte de la rebaja de impuestos que ya les beneficiaría. Pero claro, esos hogares también pagan impuestos y bastantes. Pues les bajas los impuestos, les puedes ingresar por ahí 5.000, bueno, si solo trabaja uno, claro, si trabajan dos, pues a lo mejor 10.000 o 12.000 euros en impuestos y además el cheque de 11.500. Claro, si imaginemos un hogar pobre, ¿no?, donde trabajan los dos. Rebaja de impuestos, 5.000 o 6.000 mínimo por cada persona. Entre dos, 12.000. Eso ya es un ingreso que ahora no tienen. Y aparte, el cheque de 11.000, 12.000. O sea, les estás inyectando a ese hogar 24.000, 23.000 euros extra. Que además esto es en términos medios. Quiero decir, podrías decir, oye, pues los hogares más pobres les ingresas 15 y a los que están más cerca del 25 les ingresas 10, les ingresas 9. Simplemente estoy dando números generales. Claro, si tú le metes una inyección de 25.000 o me da igual, de 17.000 o 18.000 euros a un hogar pobre, ese hogar pobre no tiene capacidad para escoger su educación, su sanidad, sus pensiones. O pensadlo en otros términos. Cuando pagamos impuestos, por un lado, para financiar el consumo de servicios públicos que vamos a hacer cada uno de nosotros. Y luego hay otra parte, más pequeñita, que pagamos en impuestos para pagar el consumo de servicios públicos o de servicios fundamentales, educación, sanidad, etcétera, que van a hacer otras personas. Yo lo que estoy diciendo es, si yo no quiero hacer uso de esos servicios públicos, ¿por qué el Estado me tiene que cobrar la primera parte? Ya ni siquiera entro a discutir la segunda, la que pago para que otras personas que no tienen acceso a los mismos puedan acceder a los mismos. Me refiero a la mía. Si yo no quiero consumir educación pública, sanidad pública, pensiones públicas, ¿por qué el Estado me tiene que cobrar el coste de proporcionarme a mí esos servicios que no quiero consumir? Que me devuelva ese dinero y sí, que me diga, oye, pero tú tienes que seguir pagando impuestos porque hay gente que no puede acceder sola por sí mismo a costear esos servicios. Vale. Y aún así también habría que discutir esa parte, pero bueno, ni siquiera quiero entrar en eso porque es más controvertido, obviamente. Pero al menos la parte que me afecta a mí, porque esto es como si Apple me dijera, mira, te voy a quitar 1.500 euros cada año y eso sí, cada año te voy a dar un iPhone nuevo. No te estoy robando, no te estoy imponiendo nada. No, ¿cómo que no? Faltaría más que me quitaras 1.500 euros y no me dieras nada a cambio. Pero si yo no quiero el iPhone, ¿por qué me tienes que cobrar 1.500 euros? No, es que además también te cobro 1.600 y una parte va para que otros tengan iPhone, ¿vale? Pues ya es discutible que haya que darles iPhones a todo el mundo. Pero cóbrame los 100. Cóbrame los 100 para financiar los iPhones de los que no se lo pueden pagar, pero los 1.500...
Déjame a mí que decida si quiero un iPhone, si no lo quiero, si me lo quiero cambiar cada año, si me lo quiero cambiar cada 3 o 4 años. Y eso es lo que el Estado hoy no nos deja hacer, y eso es lo que en una sociedad que avanzara en términos de libertades en un sentido muy amplio podríamos hacer. E insisto, creo que esta visión es una visión precisamente en la que el Estado tendría una mayor capacidad para luchar efectivamente contra la pobreza, porque habría recursos específicamente destinados a ello, en volumen probablemente superior al que se destinan hoy, porque, insisto, hoy en muchas sociedades ni siquiera, antes os he dicho que la redistribución es horizontal, en muchas sociedades incluso es peor que eso. En muchas sociedades la redistribución es la clase media metiéndole la mano en el bolsillo a los pobres y a los ricos. Es decir, la redistribución es de ricos y pobres a clase media. ¿Por qué? Porque el grueso de votantes es clase media. Entonces, la clientela política que es atendida por los políticos que quieren ganar elecciones es la clase media. Y es a la clase media a la que se le dan más servicios. Esto hasta cierto punto lo podemos ver con el caso de las pensiones en España ahora mismo. La redistribución cada vez más es desde jóvenes hacia pensionistas. ¿Dónde se concentran las mayores tasas de pobreza, de subempleo? En los jóvenes. ¿Hay algún tipo de ayuda? No, cada vez menos. ¿Por qué? Porque todo el presupuesto lo engullen las pensiones. ¿Por qué? Porque cada vez la sociedad está más envejecida, el porcentaje de población votante pensionista es mayor y, por tanto, los políticos, que son, si lo queréis, empresarios que buscan maximizar beneficios, pero en este caso buscan maximizar votos, pues atienden a su clientela, que es cada vez más los pensionistas. Pues con la clase media sucede algo parecido. Hay un incentivo muy fuerte a centralizar recursos en la clase media a costa, ya no de los ricos, que bueno, desde una perspectiva socialdemócrata sería lógico, pero también de los pobres, que eso ya es un disparate absoluto. Pero es un disparate que promueve la redistribución coactiva de la renta, que permite el Estado justamente para encaramar al poder a aquellos que consiguen controlar en su beneficio y en el de sus clientelas electorales ese proceso coactivo de redistribución de la riqueza. Muchas gracias. Abrimos un turno de preguntas. Si alguien... Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la conferencia, ha sido muy interesante. Me quedo con la última frase, sobre la cual quiero hacerle una pregunta. Ya ha comentado que, digamos, es la clase media la que, digamos, recibe, es receptora de casi todos los recursos públicos. Yo es que le quiero preguntar respecto a esto, porque últimamente me pregunto mucho si el concepto de clase media ha ido girando. Es decir, yo recuerdo los años 80, cuando era joven, que la clase media era pues un señor que tenía un trabajo, vivía aquí en Elche, trabajaba en una fábrica y a lo mejor tenía también un apartamento en Santa Pola para irse a veranear con su mujer. Su mujer no trabajaba y tenía 2 o 3 hijos. Eso en los años 80 era clase media. Lo que quiero saber es, cuando usted hace esa referencia a clase media, hoy por hoy, ¿a qué clase media se está refiriendo? Porque creo que esa no es el mismo concepto. Bueno, clase media es un concepto estadístico. Es un concepto estadístico que puedes definir pues entre las personas que tienen 75 y 125, 150% de la renta media de una sociedad, entre esos umbrales. A lo que creo que te refieres es que aquella franja de la población que está comprendida en esos umbrales hoy vive peor que en los años 80. Creo más o menos entender. Yo tengo serias dudas de que podamos decir que hoy vivimos peor que en los años 80. Otra cosa es que en aspectos muy importantes para nuestra vida, por ejemplo el acceso a la vivienda o por ejemplo la estabilidad laboral, sí pueda ser cierto, hombre, que en los años 80 la estabilidad laboral
era un desastre. Quiero decir, es la época de la reconversión industrial, tasas de paro en 2 ocasiones por encima del 18-20%, por tanto, también hay una tendencia a idealizar los tiempos pasados, que muchas veces es exagerada. Pero bueno, es verdad que años 60, 70 sí había más estabilidad laboral, también porque el entorno económico global era más quizá estable, previsible, con menos cambios disruptivos. Las relaciones laborales son relaciones de producción y si los términos de producción van cambiando, ya no solo en tu país, sino en el resto del mundo, te tienes que ir adaptando, ¿vale? Entonces, es verdad que el ser humano valora la estabilidad, la tranquilidad y que si eso ha cambiado, pues podemos estar en una situación de más desasosiego existencial o de incertidumbre. Precisamente para combatir esa incertidumbre sería muy importante que los ciudadanos estuviesen adecuadamente capitalizados, porque lo que te ayuda en última instancia a contrarrestar la incertidumbre es tener un patrimonio propio que te permita, pues eso, si me quedo desempleado y me tengo que reciclar, pues tengo un tiempo en el que no dependo de mi flujo de ingresos. ¿Qué pasa? Que ese patrimonio personal propio que deberíamos haber construido lo ha ido absorbiendo, por un lado, la seguridad social, y entonces estamos a la expensa de lo que ella nos diga o nos deje de decir, y por otro, es verdad, está habiendo un rentismo extractivo desde la clase terrateniente o inmobiliaria dentro de la sociedad, que ni siquiera es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de unos políticos que dificultan la edificabilidad de nueva vivienda y, por tanto, destinan o canalizan una enorme cantidad de rentas hacia esa clase terrateniente. Y eso ha descapitalizado a una parte importante de la sociedad. No a toda, también ha capitalizado a la clase terrateniente. Si hoy mira, si miras estadísticas de propiedad de familias de 50 o 60 años, o sea, donde el cabeza de familia tenga 50 o 60 años, pues casi todos tienen casa en propiedad, tienen una segunda residencia, pero ¿qué pasa? Que cuando vas a población joven, eso, la imagen es radicalmente la contraria. Con lo cual yo no diría que vivimos peor, ni muchísimo menos que en esos años, pero, como digo, ciertos elementos cruciales de la existencia humana, donde vive y su estabilidad de ingresos, sí se han visto muy perturbados. Pero en gran medida se han visto perturbados, no solamente, pero en gran medida se han visto perturbados como consecuencia de esa torpeza estatal generalizada a la hora de meterse en nuestras vidas, impedirnos capitalizarnos e impedir construir más vivienda, que además también nos permitiría capitalizarnos, porque tener un patrimonio inmobiliario también es una forma de capitalizarte. Claro, lo que me refería en concreto en la reflexión es que en esos 30 o 40 años de diferencia, realmente, ¿en qué parte ha contribuido la expansión del Estado para restarnos esa capacidad económica que en esa época nos permitía acceder a determinados bienes, como pueden ser los inmuebles? Yo eso no lo atribuyo tanto a la expansión fiscal del Estado, si lo quieres sí a su expansión regulatoria y a su intromisión creciente en normas urbanísticas, incluso si lo quieres a desviación de prioridades del Estado, porque sin ser yo partidario de ello, ni mucho menos, pero el franquismo construyó, ni del franquismo ni de la política que os voy a decir ahora, el franquismo construyó 5 millones de viviendas públicas. ¿Por qué un Estado que nos dice que está muy preocupado por el problema de la vivienda y que además es socialdemócrata, es decir, que ideológicamente no tiene ningún tipo de problema con ello, no destina recursos a construir vivienda pública como una forma de facilitar el acceso a la vivienda? Pues porque los recursos los desvía a otros fines. No puede dedicarse a todo, entonces hay que priorizar y las prioridades son otras. Entonces, lo que decía, ineficacia en los frentes e incluso a la hora de elaboración de la agenda pública, de cuáles son las prioridades de la sociedad y del propio Estado. Pero el hecho de que las relaciones laborales sean más inestables, es decir, que tu formación adquirida a los 20 años no te valga sin ningún tipo de cambio hasta la jubilación, eso no tiene que ver con el Estado, tiene que ver con que el cambio cada vez es más acelerado y por tanto hay que adaptarse profesionalmente a ese cambio cada vez más acelerado. Sí, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la conferencia. Lo has mencionado un poco de pasada, el concepto de renta básica universal, y lo que yo quería conocer es tu opinión sobre esta medida
en el sentido de su posible sustitución como efecto sustitutivo de otros cientos de ayudas que se pueden establecer y que puede resultar simplificadora de ayudas como las que has mencionado, según el porcentaje de pobreza, etcétera, sino una renta básica universal en la cual que fuese contributiva y que llegase a todos los ciudadanos sin preguntas y sin necesidad de solicitarlo, de manera que tendría un efecto lógicamente simplificador para cientos de ayudas que ahora mismo pues hay que pedirlas, como el ingreso mínimo vital, como otras muchas, para la vivienda, para el alquiler, etcétera, y que supondría una simplificación. Me gustaría conocer tu opinión sobre esta medida. O sea, yo obviamente soy contrario a la renta básica universal. De hecho, tengo un libro que se titula así mismo. Es verdad que simplifica, obviamente. También simplificaría, o sea, cuando decimos simplificar, pues al final de lo que se trata es sin controles de ningún tipo. Claro, es como decir, si yo no controlo si la gente ha cumplido los 65 años para cobrar la pensión, pues se simplifica el proceso de cobro de pensión, claro, pero la cuestión es, ¿una persona que no esté jubilada de cobrar la pensión o no? En el caso de la renta básica universal hay una idea filosófica de fondo y es, bueno, diversas justificaciones posibles, pero una es que por el mero hecho de ser ciudadanos, pues ya tenemos derecho a percibir una asignación. Hasta cierto punto el Estado, con la educación pública, con la sanidad pública, nos da una especie de renta universal en especie y, por tanto, podría tener más sentido monetizar esa renta para pues eso, que cada uno de nosotros podamos escoger. Yo, sin embargo, no veo la razón por la cual, más allá de esa simplificación, que habría que ver si realmente ahorra o encarece, porque si lo haces sin control se te pueden colar muchas cosas, es decir, que no sea necesario, no veo necesidad de que sea universal. O sea, si tú tienes una situación de necesidad, puede tener sentido, ya digo, es otro debate, pero bueno, puede tener sentido que el Estado le transfiera recursos o renta a esa persona en necesidad, pero se los transfiere porque está justificado por esa situación de necesidad y cuando cesa esa situación de necesidad, yo incluso plantearía, aunque eso ya es más controvertido, pero incluso plantearía la necesidad de que, si tiene holgura financiera, devuelva la ayuda que se le ha prestado. Si no la tiene, no. Pero si la tiene, no veo por qué. Te hemos ayudado cuando estés en momento de necesidad. Bueno, pues ahora reintegra para que otro, si vuelve a estar en situación de necesidad, con lo que tú has reintegrado pueda salir de ella. La renta básica universal es, yo tengo derecho a recibir ingreso simplemente por existir. Lo cual a mí filosóficamente me genera pues muchas dudas. Es decir, si yo no produzco, porque no quiero producir, ¿tengo derecho a renta básica universal? Los defensores de la renta básica universal dicen que sí, que por supuesto, que es un derecho. Vale, entonces, si nadie produce, ¿cómo ejecutamos ese derecho de que todos tenemos a derecho a recibir esa asignación universal? Si tú no quieres producir, pudiendo producir, teniendo la oportunidad de producir, teniendo la capacidad de producir y no quieres, tú no tienes derecho a nada. Ahora, si tú tienes buena predisposición, no eres responsable de la situación en la que has caído, etcétera, podrías llegar a decir, oye, pues sí, esta persona es merecedora de una ayuda hasta que pueda levantarse o ser autosuficiente y autónoma por sí misma. Pero la renta básica universal lo ataca de raíz. Pero bueno, sí, el debate sobre la simplificación, bueno, desde un punto de vista consecuencialista podría llegar a ser más... Esa era el motivo de la pregunta, ¿no? Sí, no. Quiero decir que desde el punto de vista filosófico, pues efectivamente, ¿cómo puedes pedir si no tienes derecho a nada, ¿no? Porque no haces nada. Pero sí que desde ese punto de vista práctico, de decir, nos olvidamos de cualquier ayuda, no nos merezco que ahora... Sí, pero que no creo que no creo que un Estado más o menos eficaz, concentrado en eso, tenga mucha más dificultad a la hora de tramitar ayudas enfocadas al segmento de la población que las necesita. Es que o ya presuponemos que en parte puede ser, que el Estado es la organización más ineficaz e ineficiente que existe, porque decir, no, es que mira,
como ya no sabes hacer ni la O con un canuto, da ayudas a todo el mundo de manera indiscriminada y así pues no hace falta establecer ningún tipo de control mínimo sobre si la necesitas o no. Pues hombre, si solo te dedicas a eso y tienes una cantidad de recursos ingente, pues yo creo que hay una cierta capacidad para hacer las cosas bien. Mínimamente sí que podría haberla, pero bueno, claro, si la conclusión es que no, pues a lo mejor, ya digo, sería hacer un análisis coste-beneficio desde esa perspectiva. Buenas. Mi pregunta era acerca sobre una parte muy importante de su conferencia, que es la educación, y cómo usted cree que esa educación, o cómo cree que se puede abordar, o cómo cree que el sistema educativo puede contribuir a hacer viable esa revolución liberal de la que usted está hoy hablando, y sobre todo también cómo su parte, como por ejemplo decano de esta nueva universidad, puede también contribuir, o si acaso tiene usted alguna pretensión de contribuir a esparcir este tipo de ideas, y bueno, si lo ve relevante al final. Sí, por supuesto, la educación es una de las instituciones sociales generadoras de ideas y yo creo que las ideas sí mueven el mundo y que no es solo las condiciones materiales, como diría Marx, las que generan las ideas. Ahora, dicho esto, yo creo que hay que diferenciar que las universidades puedan sumarse a este debate, a esta discusión, que deben hacerlo, a favor o en contra, pero que es un tema del que hay que reflexionar y que hay que debatir, y que las universidades o los centros de enseñanza, me da igual si tienen la forma de universidad o no, se conviertan en think tanks. Eso son cosas distintas. Es decir, la universidad no es o no debería ser un centro digo, desde la propia institución. Luego el alumnado que haga lo que quiera, sobre todo ya fuera de la universidad, pues por supuesto que haga lo que quiera. Pero la universidad no es o no debería ser un centro de activismo político. La universidad está para investigar y la investigación ha de desarrollarse con la máxima objetividad y honestidad intelectual posible, aun cuando no valide tus convicciones ideológicas. De hecho, tus convicciones ideológicas en parte deberían estar informadas por el resultado de tus investigaciones o de tus lecturas de las investigaciones de otros. No debe convertirse, ya digo, en un centro de activismo, pero sí debe reflexionar sobre esas cuestiones y participar en esos debates de manera honesta, ¿no? Entonces, eso no quita que dentro de los centros de enseñanza, pues puede haber escuelas, por supuesto, privadas. Para eso la educación privada permite esa mayor diversidad ideológica y de formas de enseñanza, pues que sí que puedan tener, si lo quieres, su mayor adscripción ideológica a unas corrientes u otras, pero, insisto, lo ideal sería, claro, desde la honestidad intelectual. Hay marxistas que son honestos, desde mi punto de vista están equivocados, pero no son conscientes de que están equivocados. Pues una escuela que enseñe el marxismo porque crea que es lo correcto y que es la ciencia revelada sobre la dinámica de la historia, pues obviamente debería tener su derecho a hacerlo. No a adoctrinar deliberadamente a los alumnos, bueno, eso ya entra más dentro de lo que quieran los padres, pero en principio no a adoctrinar deliberadamente a los alumnos, pero si ellos creen que esa es el estado de la ciencia o el estado del arte tal cual se refleja de la academia, pues por supuesto deberían poder montar su centro de enseñanza en esa dirección y los padres escoger si quieren llevar a sus hijos ahí o si más felizmente no, pero bueno, eso ya cada uno. Enhorabuena por tu conferencia, Juan Ramón. Yo iría al origen de la conferencia. ¿Es viable una revolución liberal en España? La verdad, tenemos un panorama en España estremecedor. Todos los partidos son estatistas. Afortunadamente ha surgido un fenómeno Milei, que es un espejo donde los liberales nos podemos mirar, denostado por todos los estatistas de derechas y de izquierdas, y me gustaría que hablaras de Milei. Bueno, un poco enlazando lo que comentabas, ¿no? Yo creo que Milei, desde luego, es un fenómeno muy esperanzador porque, de alguna manera, o sea, por varios motivos, ¿no? Uno, porque
yo siempre pensaba que estas ideas en algún momento terminarían triunfando, pero no en el corto plazo, y hemos visto que es verdad que con circunstancias muy excepcionales, pero que pueden llegar a triunfar y a persuadir a un porcentaje muy significativo de la población, y eso desde luego es esperanzador. Y luego también es esperanzador que si las cosas salen bien, pues al menos hay alguna referencia de, mira, aquí se hacen las cosas de manera distinta y funcionan, no tienen por qué ser perfectas, pero funcionan mejor que lo que había antes, o incluso mejor que en otras partes, o de manera similar en otras partes, pero con libertad, que es que solo añadir la libertad, aunque nos quedemos en tabla, solo con que seamos más libres ya estamos mejor. Pero, dicho esto, claro, también es un fenómeno muy arriesgado. ¿Por qué? Pues porque la cosa puede salir muy mal, y eso hay que decirlo con rotunda claridad. Puede salir mal porque, pues, por 3 razones mínimas. Las 3 las comento, en breve sale, en abril creo que sale el primer libro con Deusto de Milei, y bueno, he tenido el placer de escribir el prólogo y son 3 reflexiones que hago en ese prólogo, ¿no? ¿Por qué puede salir mal? Primero porque no tenemos experiencias previas de esto. Es que claro, el ser humano aprende equivocándose, viendo dónde se ha equivocado, rectificando, adaptándolo. ¿Qué experiencia previa tenemos de una reducción del tamaño del Estado como la que os he propuesto, del 50 al 10%? No la hay. Lo más cercano, y no es similar, son las transiciones que se hicieron desde países socialistas a economías socialdemócratas tras la caída de la URSS, que se pasó de un Estado del 90% al 50, 45, es decir, una reducción de 40 a 50 puntos de PIB. Pero es que no es lo mismo privatizar el sector industrial que privatizar el sector educativo o el sector sanitario. Entonces, no tenemos experiencia de una transición de este calibre y sin experiencia previa vamos un poco a ciegas. Eso es lo primero. Lo segundo, Milei no tiene un poder absoluto para hacer las reformas que cree conveniente hacer. De hecho, ha intentado sacar una ley más o menos liberalizadora y se la han tumbado. Bueno, la ha tenido que retirar porque se la estaban vaciando por todos lados. Entonces, si ya ni siquiera está muy claro lo que quieres... O sea, el ideal último sí, pero digo operativamente, ¿no? Si operativamente no está muy claro qué pasos has de seguir y te ponen piedras por el camino por todas partes, pues es que tampoco sabes si puedes avanzar, si te desvías para intentar luego volver a desviarte y llegar, pero si te desvías a lo mejor te caes. O sea. Y luego, en tercer lugar, que claro, es que el experimento libertario se va a hacer en una economía que está desmoronándose, ¿no? Entonces, que no es que hayamos dicho, oye, Milei ha surgido en Suiza, que es una sociedad pacificada, rica, próspera, con cultura financiera, con cultura económica, de autogestión, también de gestión de propiedad comunal, incluso vía democrática. No, sino en una sociedad al borde de la hiperinflación, con el aumento en recesión, con la pobreza disparada al 50% de la población, aumento de la criminalidad. Entonces, claro, es como, os damos una oportunidad y la oportunidad es en esto que es un desastre absoluto. Y si no sale bien, la culpa es toda vuestra. Bueno, cuidado, si sale mal, por supuesto que hemos de reflexionar, ¿eh? No digo que no haya que reflexionar por lo que os digo. Oye, ha salido mal. ¿Qué se puede aprender de aquí? ¿Por qué ha salido mal? Ya tendríamos una experiencia y de la experiencia aprendes para... Pero claro, no va a ser ese el caso. Si sale mal será... Esto, cruz absoluta, esto está claro que no puede funcionar en ningún lado y que conduce al desastre. Entonces, bueno, sí es esperanzador por los motivos que he mencionado, pero también es arriesgado por estas razones, porque bueno, no me sorprendería enormemente que saliera mal, aunque es cierto que la situación era tan mala que a poco que la mejores, pues comparativamente parece que se esté haciendo muy bien. No sé, por ejemplo, ha derogado la ley de los alquileres y hemos pasado de una oferta de metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires que en algunos momentos llegó a ser de 10.000 metros cuadrados a 80.000, a más de 80.000 metros cuadrados en pocos meses, que es más que en toda la serie histórica. Por lo tanto, hay cosas donde sí destella, claramente, pero aún así estabilizar macroeconómicamente, ya no por un libertario, en general, estabilizar macroeconómicamente a Argentina después de 70 años de fracaso tras fracaso, con una clase política que está además deseosa de que Milei fracase, porque sabe que su oportunidad para regresar rápidamente al poder es que fracase y que fracase mucho, pues es que es un contexto muy, muy complicado. Hola, buenas. Aquí.
¿Qué tal, Roger? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Enhorabuena por la charla. Te quería preguntar si crees que es casual el auge de los megaestados en los últimos 50 años con que se haya abandonado el patrón oro, que al final pues, se materializó en 1971, pero quizás desde el año 1913 que se creó la FED, ahí es cuando empieza a abandonarse el patrón oro. Y si crees que hay cierta correlación, ¿cuándo crees que esto puede terminar? Porque al final eternamente los estados no pueden financiarse a los niveles a los que están actualmente. Por poner en perspectiva, Estados Unidos está en torno a 34 billones de deuda, actualmente está en torno a un déficit anual de 1,6 billones y de hecho esta semana hacían estimaciones que creen que de aquí a 10 años va a estar en 2,6 trillones. Más o menos los 2 billones, o sea, voy a hablar en billones, no en trillion, en 2 billones te estás comiendo en torno al 45% de los ingresos vía impuestos que tiene Estados Unidos. La deuda el tipo de interés que está pagando por esa deuda es creo que 3,1%. Entonces, a cualquiera le cuentas todas estas cifras y yo creo que a largo plazo es absolutamente sostenible. Entonces, quiero creer que quizás con no quiero decir el colapso del sistema financiero, pero que a largo plazo esto no es sostenible. Entonces, quizás si no se puede financiar este nivel de endeudamiento, pues quizás los megaestados tienen su fecha de caducidad. A ver, el abandono del patrón oro desde luego confiere una capacidad de financiar el gasto cargándoselo a las generaciones venideras y por tanto lo que hace es ocultar el coste del megaestado, ¿no? Y a esta falta de transparencia fiscal ha contribuido esto y otras instituciones como por ejemplo la retención del impuesto sobre la renta. Por ubicarnos a lo que me estoy refiriendo. Hace un momento he cifrado pues, los impuestos que en promedio paga el trabajador medio, pues en torno a 15.000 euros anuales. Vosotros imaginad que esta cantidad de dinero se pagara de golpe un día del año. Ya no digamos, además, pagarla en metálico. O sea, que tuviéramos que ir a una ventanilla y decir, aquí tiene 15.000 euros. ¿La ciudadanía tragaría con el Estado gigantesco que tenemos hoy? Probablemente no, porque diría, esto es carísimo. Ahora, como paga y no sabe cuándo paga y además dice, no, paga el empresario, no pago yo, no sé qué, dice, bueno, al final, si es que me sale a cuenta. Entonces, con el patrón oro pasa un poco lo mismo. Vivir del déficit, o sea, con el abandono del patrón oro, pasa un poco lo mismo. Vivir de déficit que te permite gastar mucho y no ingresar tanto. ¿Y quién paga la diferencia? Pues o la pagan los acreedores de la deuda si hay inflación o si no las generaciones futuras, con más impuestos o con menor gasto público. ¿Es sostenible? En términos reales, no. Yo creo que no. Es decir, puedes tener un déficit público del 5, del 6 o del 7% al año de manera recurrente. No. No, con estas tasas de crecimiento, no, hombre, si crecieras al 10, sí, pero creciendo al 2, 2,5, no. Con lo cual, o bajas el gasto, o subes impuestos, pero claro, también la población tiene su tope de resistencia fiscal. No nos pueden subir muchísimo más los impuestos o ya empieza a doler mucho. O lo que haces es pues un poco lo de Argentina. No digo que Estados Unidos vaya a llegar a la situación de Argentina, pero sí que es ilustrativo de cómo puede ser el ajuste. Milei, ya lo habréis escuchado todos, ha tenido superávit fiscal en enero. Por primera vez desde el año 2012. ¿Pero por qué ha tenido superávit fiscal? Porque ha licuado el gasto a través de inflación, que es una forma de recortar el gasto. En lugar de decir, oye, bajo el gasto nominalmente un 30%, pues la inflación me ha subido un 20-25%, no lo aumento muy poquito, pues ya está. Entonces, a Estados Unidos, que en patea le ha sucedido toda la inflación que hemos vivido en los últimos años, pues ¿qué ha sido? Pues ha sido una forma de reducir el peso de la deuda pública sobre el PIB, porque si no hubiese habido inflación, imagínate a cuánto estaría ahora la deuda pública, y también de aumentar los ingresos nominales, porque más inflación, más ingresos nominales. Entonces, no sé, suponte que en los próximos 10-15 años tienes otro fogonazo inflacionista, no aumentan los gastos en la misma magnitud, sí aumentan nominalmente los ingresos y rebalanceas por esa vía. Es una forma de recortar, pero sin que se note. Ahora,
¿Esto va a permitir una reducción muy importante del tamaño del Estado? Yo ahí ya... Es decir, a pesar del déficit público muy importante de Estados Unidos, 3/4 partes del gasto público de Estados Unidos lo financian vía impuestos. O sea, el déficit financia un 25% del gasto público. Aún suponiendo que ni siquiera sería eso, pero que hay una reducción del 25% del gasto público, el Estado sigue siendo muy grande.